Estamos en Monitor Económico, en nuestro espacio dedicado a las entrevistas, y queremos hablar de un tema que siempre genera mucho interés en la ciudadanía porque existe ese deseo de recuperar algo que tuvimos durante mucho tiempo en el Paraguay y que lastimosamente ya hace algunas décadas no está operativo, que es el tren, ¿verdad? La experiencia de viajar en un tren. Y bueno, hay un proyecto del famoso tren de cercanías que se viene hablando hace muchos años, pero que ahora ya tiene una fecha, y tiene que ver con este mes, en el que se va a presentar el proyecto final, y a partir de ahí se va a presentar esto al Congreso como para que se pueda aprobar e iniciar las obras. Eso ha generado mucha expectativa en las redes sociales cuando se hizo el anuncio, pero queremos tener los detalles de cómo está avanzando esto. Para eso está con nosotros el presidente de Ferrocarriles del Paraguay, el señor Lauro Ramírez, a quien saludamos. ¿Cómo le va, presidente? Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Buenos días también a la audiencia. Es así mismo como estás diciendo. Nosotros creemos que estamos en un punto ya cercano al final como para definir, digamos, este proyecto, definir la concreción del proyecto. El 22 de noviembre próximo, que es un lunes, Corea va a presentar la propuesta final con toda la documentación oficial, formal. Y ahí nosotros vamos a hacer un análisis con la gente del equipo de Obras Públicas, el equipo de Hacienda y también la Cancillería seguramente, acerca de si esa propuesta que ellos nos presentan es la misma o mejor o peor que la que estuvimos hablando en estos días con ellos. Entonces, si está todo normal y todo bien, entonces no tendríamos inconveniente, o sea, es muy conveniente para el Paraguay este proyecto por un sinnúmero de factores. Entonces, se va a aprobar, se pasa al Congreso donde se va a discutir y esperamos también su aprobación. Si eso sucede, va a quedar cerrar los ajustes financieros, comenzar el diseño final y ya pensar en el inicio de la construcción. Hay todavía muchísimos temas que solucionar, ¿verdad? Muchos aspectos que tener en cuenta. Este tipo de proyectos tan grandes que va a traer tantos cambios a nuestro país, no es no se concreta, no ocurre, digamos, de un día para otro y ya se firmó, ya está. No, hay muchos problemas todavía que solucionar, pero ya está manifestada la voluntad política de ambos países y lo que va a suceder es que se va a ir concretando a medida que transcurre el tiempo, pero ya teniendo todo aprobado. La cuestión de los plazos, porque en parte, en gran medida, un poco el descreimiento que hay de mucha gente es sobre todo este tiempo que ha ocurrido en estudios de factibilidad, en análisis, y ahora, como bien dijiste, presidente, estamos llegando a una etapa final que ya es una etapa de definiciones. Y ahí quería consultarte, los del gobierno de Corea presentan ahora, en una semana más, el proyecto, eso lo analiza el Ejecutivo. ¿Y en qué tiempo el Ejecutivo en principio presentaría eso para el análisis del Congreso? Inmediatamente, como ahora ellos ya nos mostraron prácticamente todo, faltan los detalles finales de los números, que es lógico que ni siquiera ellos los tengan, porque están en este momento negociando. Nosotros también aquí ya negociamos, queremos sacar, digamos, queremos tener las mayores ventajas posibles para nuestro país con los menores costos, como es lógico que ocurre en toda negociación, ¿verdad? Entonces, faltan esos pequeños ajustes, pero ya estamos en el momento final. Cuando ellos presenten, lo que vamos a hacer es corroborar si lo que presentaron ahora, bueno, lo que van a presentar, es lo mismo que ya veníamos hablando, si está todo ya lo mismo. Al principio no hay inconveniente, no hay motivo. Nosotros queremos que se apruebe esto este año antes que termine el periodo parlamentario, que es el 20 de diciembre. Entonces, se va a pasar inmediatamente al Congreso. No va a haber mucho demora. Ahí te quería consultar un poco porque algunos se presentará porque tiene que pasar por Congreso. Y entiendo que tiene que pasar por el Congreso porque hay un empréstito, o sea, un plan financiero de financiamiento de este proyecto, donde se habla de unos 40 años de plazo y con 15 años de gracia. ¿Es así, presidente? Por eso es que las condiciones son tan propicias, tan buenas para nuestro país, porque este tipo de financiación no está a nuestro alcance hoy día. Y lo que va a ocurrir es cuando se realice la inversión, cuando estemos en el proceso constructivo, cuando estemos todo en el momento previo y durante también la construcción,
que van a generarse un montón de mano de obra en esta zona central del país, y eso va a movilizar también la economía post pandemia. Va a ser una inyección muy importante y muy buena que vamos a tener. Y eso es una bonanza también para todo nuestro país. Empleos directos e indirectos, se calcula que serán 20.000, dicho por ellos mismos. Entonces, eso es bueno, muy importante en esta zona de nuestro país. Todo el país, en realidad, cualquier lugar del país, generar 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos es muy importante. Entonces, eh, lo que nosotros pensamos es que va a ocurrir de esa forma, esperando Ahora, que se concrete, ¿verdad? sí, ¿cómo va a ser la parte financiera, digamos? Eh, ¿Va a ser un préstamo? ¿Por qué valor? ¿Y de qué manera el Paraguay va a asumir un compromiso de pago para tener el detalle, presidente? Estamos hablando con ellos es de pago por disponibilidad. Esto significa que hay un número determinado de pasajeros que van a generar un monto X que va a ser el mismo que se va a mantener en el tiempo y que es lo que el Paraguay va a tener que pagar todos los años, ¿verdad? Entonces, ese monto es significativamente menor incluso que el subsidio normal que se da al transporte público. Pero como decía recién, ahí los ajustes finales tenemos que hacerlos todavía con ellos cuando llegue la propuesta final. Entonces no podemos hablar de tanto detalle. Hablamos en general de un monto de alrededor de 500 millones de dólares que nosotros queremos ajustar, ¿verdad? Pero estamos en el proceso de negociación con ellos y lógicamente que ellos, a ver, lo que nos manifestaron es que no hay una ganancia muy importante que ellos, las empresas coreanas, vayan a tener. Ellos apuntan más bien a posicionarse en nuestra región, mirando a todo el resto de Sudamérica y Latinoamérica. Entonces, el lucro, digamos, no es el principal motivo que tienen ellos, ¿verdad? Sino posicionarse, y también hay un gran componente de ayuda que ellos nos quieren dar, porque lo que nos van a donar en términos de un centro enorme de monitoreo o capacitación, centro de capacitación para un montón de compatriotas que ahora vamos a necesitar que trabajen en el tren, o un plan maestro nacional de transporte ferroviario. Está más o menos calculado entre 40 y 50 millones de dólares que ellos adicionalmente nos van a dar, entonces nos van a contribuir. Ellos, yo percibo por lo menos una clara intención de ellos también de colaborar con nosotros, de ayudar al Paraguay, porque ellos siempre nos repiten que cuando estuvieron en su peor momento, luego de la guerra de Corea, y no tenían que comer, Paraguay recibió a 30.000 coreanos. Ellos no olvidan ese dato, no tienen mucha estima ya, y de repente uno desde aquí no se da cuenta, pero lo que nosotros nos dimos cuenta allá y por lo que repiten es eso, ¿verdad? Entonces, también hay una intención de ellos de colaborar con nosotros en nuestro desarrollo. Ahora, entonces, de alguna manera Paraguay va a ser como una especie de incubadora o un ensayo de lo que es la tecnología coreana, y el éxito que puedan tener en Paraguay les va, o sea, ellos lo que quieren usar es como una puerta para poder vender esa misma tecnología en los diferentes países de la región. Es más o menos la idea que tienen desde Corea, por eso es que las situaciones son tan ventajosas para que Paraguay pueda desarrollar ese proyecto. Y hablamos no solamente de instalar este tren, que es un tren muy lindo, es como un tranvía súper moderno, lindo a la vista, muy agradable con plataforma baja. No solamente van a instalar ese tren, sino va a ser toda una industria que se va a instalar, una industria nueva en Paraguay, que hoy no hay en la industria ferroviaria, para fábricas de partes de locomotora, partes de vagones, infraestructura de vía, etcétera. Toda una movilización que se va a generar, que no es solamente puntualmente el tren. Entonces, todas esas ventajas que vienen adicionales también son las que configuran, digamos, ese deseo de Corea de contribuir con el Paraguay en su desarrollo. Algunas precisiones, presidente. ¿Esto por quién va a ser administrado? O sea, una vez que esté funcionando el tren, ¿se va a hacer un contrato con alguna empresa privada que va a hacer la explotación o el Estado es el que va a estar haciendo la explotación del tren? Ferroviaria en el Paraguay hoy es FEPASA. FEPASA va a participar, digamos, en la capacitación, en la administración, la forma de manejar el tren, en la operación.
y tenemos todavía que discutir esos ajustes finales respecto a cómo va a ser la participación de FEPASA, ¿verdad? Entonces, ese dibujo institucional tiene todavía que realizarse. Ellos tienen una idea, nosotros tenemos otra, hay mucho que nosotros no tenemos en Paraguay como experiencia que ellos sí tienen con otros países. Entonces, estamos en el momento del diálogo también en términos jurídicos respecto a cómo va a ser esa construcción. Lo más probable es que FEPASA esté participando dentro como de por sí es el concesionario, puede participar dentro de una sociedad que se forme donde ellos estén dentro y sean los que reciban la subconcesión de FEPASA, ¿verdad? Pero ese detalle fino, final, digamos, estamos en este momento en discusión. Ahora, respecto a la máquina en sí, dijiste que es un tren ligero, de un aspecto bastante lindo, va a ser un tren eléctrico y yo había observado algunas maquetas incluso de tránsito en altura. ¿Cómo va a funcionar específicamente o se está pensando va a funcionar este tren de cercanía, presidente? Tenemos todavía que tomar la decisión, que es una decisión técnica respecto a ir en un tramo por arriba y el resto en superficie. La ventaja de ir por arriba es que bueno, uno no entra en conflicto con los vecinos, no le molesta a nadie, como es son unos trenes tranvías que son silenciosos, tampoco va a molestar el silencio, no se interrumpe el tránsito, porque al ir por arriba no hay que interrumpir por abajo el paso de los vehículos. Estamos analizando esa posibilidad también, ¿verdad? Pero en principio estamos hablando de ir en superficie y es muy parecido a estos tranvías ultramodernos que uno ve en una capital europea, tranvía de plataforma baja. Entonces no es un armatoste grande, no es un tren enorme, ¿verdad? Es un tranvía, una unidad que funciona y se confunde casi con la gente. Pasa y sin que uno perciba mucho, o sea, adorna el ambiente, ¿verdad? Y va a haber 18 unidades de estas circulando al mismo tiempo, ¿verdad? Cada unidad está compuesta de 5 cuerpos. 5 cuerpos van a constituir una formación, ¿verdad? Entonces van a estar pasando permanentemente por nuestra ciudad y en silencio, gran parte en silencio, o sea, no hay una percepción de ruido tampoco. Y por dentro es solamente muy amigable, sino muy lindo. O sea, el diseño es muy lindo. Entonces eso va a hacer que nuestros compatriotas se puedan transportar no solamente con comodidad, sino con dignidad sobre todo. ¿Va a ser eléctrico, presidente? Sí, 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 claro. Hablando de eléctrico. Totalmente eléctrico. Y por primera vez, o sea, por fin, valga la redundancia, vamos a comenzar a usar nuestra energía para el transporte, ¿verdad? De hecho que, a ver, hace unas décadas atrás llegamos a tener el tranvía por las calles de Asunción, ¿verdad? Pero recuperar un poco eso de poder usar nuestra energía que tenemos en abundancia para el transporte público va a ser un paso fundamental. Vamos a comenzar a usar un poco de ese excedente energético que tenemos y con una energía limpia, con una mejoría, no solamente que al transportar se va a utilizar energía eléctrica y esos miles de compatriotas, 100.000 por día inicialmente, van a transportarse ellos mismos de manera más digna y sin poluir el ambiente, sino que se va a evitar que muchos otros vehículos se utilicen también. Y esa es una de las ventajas, una de los retornos económicos que tiene el proyecto, ¿verdad? Si el proyecto estamos hablando de 500 millones de dólares, el retorno es 3.500 millones de dólares, sumando el ahorro en horas hombre, la menor accidentología, la menor combustión, el ahorro ambiental, la cantidad de beneficios que tiene el proyecto es infinitamente más grande que lo que nos va a costar la inversión a nosotros como país. Sin, por ejemplo, considerar la plusvalía de los inmuebles, por ejemplo. Eso, ¿cómo podemos medir? Bueno, ¿cómo puede sacar provecho del ferrocarril? ¿Cómo sucede en cualquier parte del mundo? Bueno, no tenemos una legislación, tenemos que pensar una legislación que permita que esa plusvalía también vaya a los municipios y al ferrocarril, porque es indudable la plusvalía que se van a generar en los inmuebles en la zona de paso del tren. Hablando de inmuebles, presidente, sabemos que hay tramos
que están pensados, que son originalmente zonas que pertenecen a FEPASA y donde hay locales comerciales, edificios, sobre todo en la zona de Luque. ¿Y cómo eso se va a resolver, ¿verdad? Una vez que ya terminen todo el diseño y ya tengan que iniciar las obras? Se está conversando con esas personas, sobre todo creo que ahí en la zona de la entrada en la Conmebol, al costado de la Conmebol, hay como algunos problemas en el paso por donde debería recorrer el tren. ¿Eso se está trabajando también, presidente? Todo eso va como parte de los trabajos que van a venir con posterioridad a la aprobación parlamentaria y también del Ejecutivo, ¿verdad? Decía por eso al principio que hay muchos problemas, muchos aspectos, muchos temas todavía que resolver, y esta cuestión social de la ocupación también. Las casas que se están construyendo para los ocupantes precarios en la zona de Artigas tienen un avance del 55% hoy. Entonces, eso está en pleno proceso constructivo. Y todos los que están, que son vecinos de la franja de dominio del tren, saben que existe la franja de dominio, saben que no es suya, y saben que están en muchos de los casos construidos encima de la franja de dominio del tren, lo hicieron conscientemente. Entonces, vamos a entrar en un proceso de negociación con ellos, pero los que están incumpliendo la ley son ellos. Entonces, no es que tenga que hacerse una expropiación. En todo caso, vamos a negociar ahí el concepto y entra dentro de un proceso ahí de negociación, pero no hablamos de expropiación. Hablamos de que tienen que salir y, bueno, una solución que sea relativamente justa, ¿verdad? Con todas estas situaciones que nos estás comentando de que falta todavía, o sea, la aprobación parlamentaria que ojalá pueda ya terminarse el proceso de este año y la parte de las expropiaciones y un poco ir resolviendo alguna de esas cuestiones. No es expropiación porque Perdón, no... la liberación de la franja de dominio sería. Exacto, la liberación de la franja de dominio. ¿Cuándo calculan, presidente, podría iniciarse concretamente la obra? ¿Se puede ya pensar del año que viene o hay que esperar un poquito más todavía? Por lo menos en la idea que están teniendo ustedes, si es que todo marcha como está previsto. Nosotros queremos comenzar el año que viene ya, hacia finales, sin mencionar que tenemos una idea muy ambiciosa, ¿verdad? Que estamos lanzando, estamos apurando a los coreanos si se concreta, ¿verdad? Pero yo nomás no decirla todavía, ¿verdad? Pero tenemos una idea ambiciosa considerando eh, la, los Juegos del año que viene, COP22, en la zona del Comité Olímpico. Entonces, consideramos que sea posible en el segundo semestre del año que viene dar la palabra. Exacto. Ahora, presidente, muchos se preguntaron, bueno, si ya se va a hacer, ¿verdad? Y creo que va de Asunción hasta Yupacaraí, por lo menos es la idea original. ¿Hay posibilidades de poder en algún momento, si todo esto funciona bien, pensar en extender las líneas y poder tener por lo menos todo el departamento central conectado con trenes ligeros como estos? Nosotros preferimos concentrarnos primero en este tramo y concretarlo. Una vez que concretemos, esté funcionando, lo más probable es que la ciudadanía solicite, pida otras extensiones también, otras zonas, ¿verdad? Entonces, ahí por supuesto que está pensado que eso ocurra y que hagamos el esfuerzo para concretar en esos otros tramos también, ¿verdad? Estamos seguros que va a ser así, pero preferimos antes que ya planificar otras cosas o pensar, bueno, vamos a concretar primero esto, porque en nuestro país es muy duro, es muy difícil romper la inercia en nuestro país, hacer algo distinto, algo nuevo. Todo el mundo salta cuando cualquier cosa uno quiere hacer, entonces son muchos aspectos, es un proyecto muy complejo y que requiere muchísimo trabajo. Entonces, estamos en ese trabajo nosotros ahora impulsándolo, si llegamos hasta este punto, es porque hemos trabajado realmente mucho en plena pandemia y este año también. Entonces, vamos a ir paso por paso, Samuel. Yo creo que sí es posible nuevos tramos. ¿Cómo va a funcionar? Porque me están preguntando también el sistema de pago y me preguntan también si va a poder ocurrir acá en Paraguay lo que pasa en otros países donde el que va en el colectivo, y hoy día usamos las tarjetas, le sirve también esa tarjeta para subirse al tren. Si algo de eso se está pensando
interconexión o que sea operable entre sistemas distintos de transporte público. ¿Algo de eso se está analizando en este proyecto, presidente? Estamos pensando, sino que ya nos reunimos con las dos operadoras de billetaje electrónico. Vamos a tener una total integración con ellos. Eh, no sé hasta ahora, en este momento, responder si la misma tarjeta inicialmente va a seguir para todos los modos o van a ser tarjetas distintas. No te sé decir porque eso es algo operativo ya que se ve en el final, pero sí que vamos a una interconexión y una integración con los buses y con el billetaje electrónico. Eso es lo que la ciudadanía se merece y eso es lo que vamos a hacer. Como ya el sistema está preparado, nos explicaba, no va a ser ningún problema integrar el billetaje ferroviario también. Entonces, eso va a ser así. La forma de cálculo es la que va a variar, si hace monto fijo, si hace por kilómetro, hay que ver los parámetros, en fin, hay cuestiones técnicas que analizar y resolver, pero va a haber una integración completa con el billetaje electrónico. Y la cuestión de los precios también van a ser similares o en este caso como se trata de un tema, de una energía que en realidad es un poco más barata para nosotros porque somos productores, ¿habría una diferencia en el precio? Estamos analizando que es de los temas de mayor sensibilidad justamente la tarifa, porque en el cálculo final de 40 años, que la tarifa sea 3.600 o 5.000, cambia totalmente el panorama. O sea, si la tarifa fuera 5.000, se convierte en totalmente rentable, productivo, conveniente el proyecto, ¿verdad? Entonces, todos los cálculos que se hicieron de forma muy conservadora, pensando en una tarifa mínima, ¿verdad? 4.000, vamos a suponer. Entonces, ¿por qué? Porque también sucede que en cualquier estudio de demanda y estudio de tarifa, todos sabemos que a medida que va aumentando la tarifa, disminuye la demanda. Entonces hay que llegar al punto de equilibrio que nos permita tener el número apropiado, conveniente de pasajeros, ¿verdad? En función también de la tarifa. Ese es un tema muy delicado, muy sensible, que hay que hilar con el hilo más fino de todo, ¿verdad? Porque eso es lo que mueve todo el proyecto finalmente, ¿verdad? Consultas finales tengo, presidente, porque ese es un tema que realmente interesa mucho a la audiencia. Si comienza el año que viene la obra, ¿cuándo consideran podría ya comenzar a operar este tren de cercanías? ¿Tienen alguna fecha, 2023, 2024? ¿Cuándo podría, por lo menos el primer viaje, realizar el tren de cercanías? Bueno, fíjense que no solamente que los cálculos de demanda o de tarifa son conservadores, sino que todo el equipo técnico coreano menciona 5 años de construcción. Entonces, nosotros pensamos que eso en Paraguay no es así. Ellos tienen experiencia en otros países. Nosotros pensamos que eso no va a ser así. Apuntamos a 3 años. Pero finalmente lo que va a determinar cuánto va a durar es la velocidad de solución de estos problemas que tenemos en el trayecto, ¿verdad? Del tema de la ocupación, del tema de las negociaciones, de liberación de la franja, de cuestiones que son muchas veces sociales y sensibles que determinan el proyecto en ejecutarse más o menos. Ahora, no van a determinar que el proyecto se produzca sí o no, porque el proyecto ya va a ser sí, ya va a ser que se está haciendo, ¿verdad? Pero pueden demorar un poco más. Los técnicos coreanos, los ingenieros, con su experiencia, nos mencionan 5 años, ponen 5 años de construcción para operar ya. Pero nosotros consideramos que tiene que ser menos. O sea, si comienza en 2022, recién dentro de 3 años podrían realizar los primeros viajes, presidente. Con la excepción de que te comenté, ¿verdad? Que no quiero todavía hacer público, de una idea que tenemos debido al preolímpico, a la Juegos Panamericanos que se van a hacer. Tengo una sospecha de que por lo menos algún viaje hasta la zona de donde está el complejo podrían llegar a tener. No sé. Veamos, estamos analizando y empujando. Visualmente sería muy lindo porque Paraguay mostraría realmente una imagen de mucha modernidad, el hecho de tener un lindo parque, tener
un tren de cercanías que acerca a los deportistas, que les lleva hasta el centro. O sea, sería fantástico si pudiéramos llegar por lo menos a eso. Así es, no, estamos más o menos hablando que sea un pequeño tramo, así que prefiero, no sabemos pues si va a ser, entonces prefiero Claro. no contar porque uno se ilusiona y para el final no se cumple, ¿verdad? Estamos intentando hacer algo considerando esta circunstancia. Por último, quiero cerrar y comentarte nomás, comentarte el resultado de una encuesta que estamos haciendo en redes sociales. Sé que no te van a sorprender los números, pero quiero mostrarte un poco. Dice, en noviembre se presentaría el proyecto final para la implementación del tren de cercanía. En tu opinión, ¿consideras que esta vez el proyecto se va a concretar? Nos dice el 20%, se dilatará, nos dice el 30%, y 48% cree que no se va a realizar. Hay todavía un descreimiento porque obviamente mucho tiempo ya ha pasado desde que se está hablando de la cuestión del tren de cercanía, pero desde tu posición, presidente, podés asegurar de que efectivamente vamos a recuperar y en poco tiempo más vamos a tener un tren de cercanías en Paraguay. Yo voy a responder a lo que siempre suelo responder, que es que todo lo que nosotros y el equipo de FEPASA puede hacer es trabajar a conciencia, en profundidad, con rigor técnico para hacerlo bien y de esa forma asegurar que no haya vuelta atrás. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros creemos en el proyecto, creemos que se va a concretar. La definición última no depende de nosotros porque finalmente tiene que aprobar el Ejecutivo y tiene que pasar por el Congreso, ¿verdad? Pero muchos de los problemas que nosotros tuvimos en el pasado para concretar este proyecto o están resueltos o están en gran parte resueltos hoy. Y eso significa la construcción de las casas, la regularización de los inmuebles, eso significa el estudio de factibilidad realizado y sobre todo se demuestra la voluntad política de los gobiernos. Si el mes pasado nada menos que el presidente del Congreso y ministro de Obras Públicas estuvieron en Corea y en contrapartida, en respuesta, vinieron rápidamente los coreanos también aquí, estuvieron nada menos que 60 en total, técnicos coreanos y personas de alto nivel. La voluntad política es clara por parte de ambos países y la presencia del presidente del Senado también es una expresión clara de voluntad política y que en el Congreso aparentemente no va a haber inconveniente en aprobar el proyecto. Entonces, todos los indicios tenemos hacia la concreción y nosotros estamos apuntando fuertemente a eso y estamos empujando a todos los niveles sin descuidar ningún detalle. Entonces, realmente nosotros creemos que se va a concretar esta vez y los coreanos también creen que se va a concretar esta vez. Yo entiendo el descreimiento de la ciudadanía, entiendo y me parece lógico, me parece bien. O sea, no es que me parece bien, me parece lógico que sea así porque en otras ocasiones se ilusionó ya con que se concrete y no se concretó. Entonces, la única forma de demostrar esto va a ser cuando la gente vea que se está construyendo, que viene una unidad, que cuando vea el tren recién va a creer, pero es lógico que sea así, ¿verdad? Es más presión para nosotros para concretar y nosotros lo que sí puedo asegurar a la ciudadanía es que estamos haciendo todo el esfuerzo honesto, sincero, real, de que, para que esto se concrete y sea una realidad ya el año que viene para nuestros compatriotas. Con la reapertura de Argentina, ese tren que teníamos entre Posadas y Encarnación, ¿hay posibilidad de que se pueda reactivar en breve, presidente? Sí, sí, sí. El tren, el cruce fronterizo de pasajeros se va a retirar en breve, así es. Va a depender más que nada de los argentinos, de los hermanos argentinos, de que tengamos esa posibilidad de pasar también con los trenes y después solucionar cuestiones técnicas. Tenemos que solucionar con ellos, pero eso no es muy complicado. Yo pienso que, me figuro que para el mes de diciembre va a estar funcionando. Excelente. Presidente, te agradecemos mucho por su tiempo. Gracias por conversar con nosotros hoy en el programa. Gracias, Samuel, a las órdenes cuando quieras. Un gusto. El presidente de Ferrocarriles del Paraguay conversando hoy con nosotros, tren de cercanías y la cercanía también de que se comienza a hacer una realidad en nuestro país, es lo que estábamos hablando hoy en Monitor. Hacemos una pausa, a la vuelta, venimos con la parte final del programa.